Buenos días, profesor, compañeros. Vamos a empezar con la exposición de la prueba o del test STRUP. Los participantes de nuestro grupo es Carla Navas, Inés Milagros Monge, quien le habla Andrea Salinas, Elías Rojas y Katy Tobar. ¿Sí? Vamos a hablar acerca de lo que es la ficha técnica de la prueba. La ficha técnica tiene como nombre Strobe de colores y palabras. El nombre original es Color and Word Test. El autor es Charles Golden. La aplicación se da de forma individual y grupal. El ámbito de aplicación es de 7 a 85 años. La duración es aproximadamente de todo el test de 5 minutos aproximadamente. Cada uno de los tres tareas que se da en 45 minutos. Los materiales que vamos a tener es 3 páginas con 5 columnas cada uno que contienen las palabras impresas en tinta de diferentes colores. El objetivo es la detección de problemas neurológicos y cerebrales y medir la interferencia. En cuanto a los subtests, vamos a tener el subtest de prueba de palabras, de colores y de interferencia, que posteriormente mi compañera lo va a explicar. En cuanto a la aplicación y corrección, tenemos que tener en cuenta que la versión original constaba de 5 colores, pero en las versiones posteriores se usaron 3, 4 y 5 colores, ¿no? En donde el autor comparó los resultados usando versiones con 3, 4 y 5 colores sin encontrar diferencias significativas entre estas 3 versiones. Debido a que las 3 versiones eran igualmente fiables para producir el efecto de interferencia, se escogió la versión más simple, que es de 3 colores, para la hora de construir la versión normalizada. Muy bien, la forma de presentación de los colores se da en 2 páginas. Los estímulos usados para presentar los colores es en una segunda página. Han sido muy variables, de forma rectangulares, circulares, cruces evásticas y sílabas sin sentido. Es importante que los colores de los estímulos usados en la página de colores coincidan con los colores incluidos en la página de interferencia, color palabra. Por ese motivo se decidió utilizar un estímulo similar, ¿no? En la página de colores. También era necesario que los estímulos no tuviesen ningún valor semántico y en consecuencia se pensó que la presentación más adecuada sería en formas de grupos de X. Más concretamente, grupo de 4 de X para mantener un número de signos muy similar a los nombres de los colores que son azul, rojo y verde. La presentación de los elementos, la mayor parte de la versión de Strobe consistía en una matriz de 10 por 10 o de 5 por 20. Elementos que a su vez podían leerse por fila o por columna, con el fin de reducir el mínimo de este problema. En las versiones normalizadas se adaptó el formato de 5 columnas de 20 elementos, indicando a los sujetos que trabajen por columna. Esto reduce el número y las dificultades de los cambios de orientación espacial y tienen también la ventaja de permitir que el test se imprima en hojas de tamaño A4, ¿no? La puntuación, primero el test tiene un límite de tiempo. En ciertos sujetos discapacitados, el tiempo de completarse los 100 elementos puede subir a 10 o 15 minutos sin que ello añada información útil. La versión de 45 segundos puede ser usado tanto en la aplicación individual como en la grupal. Más abajo mi compañera lo va a explicar. La relación de 100 elementos puede producir una gran frustración en niños pequeños que en personas discapacitadas y pueden llevar a rehuirse, continuar o producir otros problemas similares. Bueno, a continuación mi compañera va a seguir explicando lo que la prueba mide. Sí, a ver, muy buenas noches con todos.
En cuanto a la aplicación, sabemos que esta test tiene dos formas de aplicación, tanto individual como grupal. En la individual se le va a entregar al evaluado una hoja que contiene nombres de colores rojo, verde, azul, impresos en tinta negra. Como pueden ver aquí en la pantalla, hay 5 columnas y en cada columna hay 20 palabras. Esta prueba lo que trata de evaluar es la velocidad con la cual el paciente puede leer las palabras escritas, ¿no? Y se indica que, lo cual se va a indicar al paciente leer en voz alta, ¿no? La primera columna, empezando de arriba hacia abajo, luego prosigue con la segunda columna, de igual forma de arriba hacia abajo y sucesivamente, ¿no? Una vez que cuando termine el tiempo, ¿no? Se le va a decir basta y el evaluado va a tener que encerrar en un círculo donde la última palabra que leyó, ¿no? Si en caso termina de leer las 5 columnas antes del tiempo indicado, se le indicará que volverá a leer la primera columna y continuará hasta que se le diga la basta, ¿no? Cuando se le dice basta o termine, se le va a encerrar en un círculo la palabra y dentro del círculo colocar el número 1. ¿No? En caso que el paciente pues se equivoque en una de las palabras, se le diría no y deberá corregir esa palabra volviendo a leer la misma palabra y continuará leyendo sin detenerse, ¿no? El tiempo aproximado aquí en esta prueba es de 45 segundos y hay que tener en claro que el paciente, el evaluado, tiene que comprender bien a estas indicaciones. Siguiente, por favor. Bien, en la segunda lámina está conformada por filas de X empresas en colores distintos, ¿no? Rojo, verde y azul. En esta parte se le va a indicar al paciente la siguiente consigna, ¿no? Esta parte de la prueba se trata de saber con cuánta rapidez puede nombrar los colores de cada uno de los grupos de X que aparecen en las páginas, ¿no? Va a ser la misma consigna como es en la primera lámina, donde el paciente va a tener que nombrar los colores, ¿no? De la primera columna de arriba hacia abajo y sucesivamente continuando con la segunda columna, ¿no? El tiempo es igual de 45 segundos. Siguiente. Bien, en cuanto a la tercera lámina, contiene nombres de colores rojo, verde y azul que se presentan impresos en un color distinto al que corresponde a la palabra escrita. Se le va a indicar al paciente. En esta página es parecida a la utilizada en el ejercicio anterior. En ella debe decir el color de la tinta con que está escrita cada palabra sin tener en cuenta el significado de esa palabra, ¿no? Y deberá comenzar de la primera columna de arriba hacia abajo, ¿no? Por ejemplo, aquí en la primera sería rojo, verde, azul, verde, rojo y así sucesivamente, ¿no? El tiempo es el mismo, el de 45 segundos. Siguiente. Bien, en cuanto a la aplicación grupal, es similar a la que se realiza de manera individual, pero las palabras en voz, se va a decir las palabras, en vez que se le diga las palabras en voz alta, deberá sustituirse por para sí mismo, ¿no? Para evitar el tema de las distracciones. Las instrucciones deben darse con detalle para cada página con el fin de asegurarse de que todos los integrantes, ¿no? El grupo haya comprendido. Si hay uno que de repente no está comprendiendo, se le va a volver a indicar. La aplicación en grupo solo se puede hacerse cuando se trata de sujetos que no van a necesitar una ayuda individualizada, ¿no? Por ejemplo, aquellos pacientes psiquiátricos o que tengan problemas cerebrales o las personas adulto mayor, ¿no? Siguiente. Siguiente. Bien. Algunos puntos importantes a tener en cuenta en la aplicación de este test. Se puede interrumpir la prueba si la persona, ¿no? Gira la página más de 45 grados o, por lo contrario, si levanta de la mesa la hoja o realiza alguna tarea distinta. Se puede repetir las consignas hasta asegurarnos que el sujeto las comprendió. Y el sujeto también puede señalar con el dedo los elementos, pero no tapar la palabra, sobre todo en la tercera lámina, ¿no? Ya que de repente, si tapamos la palabra, se le va a hacer más fácil de repente al paciente mencionar el color con que está impresa la tinta, ¿no? Siguiente.
Bien, seguimos con mi compañera. Bien, continuando con la exposición, vamos a ver a continuación los criterios de puntuación y de corrección del test. En esta prueba vamos a obtener 3 puntuaciones principales que están relacionadas con cada lámina, ¿no? La lámina P, que es el número de palabras leídas en la primera lámina. La C, que es el número de elementos nombrados en la lámina de los colores. Y la PC, que es el número de elementos nombrados en la tercera lámina, que son palabras y colores. Los errores no se van a contar, pero van a producir una puntuación total menor, ya que el sujeto va a repetir el elemento erróneamente leído para mencionarlo de manera correcta, ¿no? Y en base a estos resultados obtenidos de estas 3 puntuaciones, debe realizarse el cálculo de interferencia para la obtención de puntajes brutos. Por eso se debe tener en cuenta ciertos criterios antes de poder sacar estos puntajes directos. Siguiente, por favor. Primero, que en sujetos de edades entre 16 a 45 años, el puntaje bruto va a ser igual, ¿no?, al número de elementos leídos. Es decir, tal cual sale el resultado en las 3 láminas, ¿no?, en estas edades, en este grupo etario, el resultado va a ser el mismo. No vamos a modificarlo. Sin embargo, en el criterio B, donde contemplamos a adultos de 45 a 64 años, la puntuación directa debe incrementarse como se va a indicar a continuación, ¿no? Por ejemplo, en la primera lámina, digamos que la puntuación sale, un ejemplo, 50, ¿no? Esa puntuación directa no va a ser tal cual nosotros la vamos a considerar, no, sino la vamos a aumentar más 8 puntos. De igual forma, en la lámina C, que es la también de colores, vamos a incrementar 4 puntos al puntaje directo que ha salido. En la siguiente, que es PC, vamos a aumentar más 5 puntos. Solamente vamos a hacer este incremento cuando tratamos en edades de entre 45 a 64 años. ¿Correcto? En la siguiente lámina vamos a considerar a los adultos mayores. Siguiente, por favor. A los adultos mayores que oscilamos entre las edades de 65 a 80 años. Aquí la puntuación directa va a incrementarse de tal manera que el puntaje directo no va a ser tal cual sale en la sumatoria total de las 3 láminas, ¿no? En la primera lámina vamos a incrementar más 40 puntos, que es la lámina P. En la lámina C vamos a incrementar más 11 puntos. Y en la PC vamos a incrementar más 15 puntos, ¿no? Una vez que vamos obteniendo el puntaje bruto, vamos a consultar el baremo para poder obtener la puntuación T y así poder calcular la medida de interferencia que se debe a partir de estas puntuaciones que vamos corrigiendo, ¿no? Es decir, como el test es un test que va justamente a medir, que tiene como objetivo medir el nivel de interferencia, el nivel de inhibición, ¿no?, que tenemos frente a estos estímulos. Lo importante de estos puntajes directos que vamos a sacar en las 3 láminas es convertirlos al puntaje T, al puntaje total, para poder descifrar la interferencia, ¿no? ¿Qué lo vamos a hacer con la siguiente fórmula, ¿no? En primer lugar, vamos a calcular el cálculo de PC, que es la PC'. La PC', que vamos a hacer la siguiente fórmula. El resultado de la primera lámina, que es la lámina P, por el resultado de la lámina C. Este resultado lo vamos a dividir entre el P más C, o sea, entre el mismo valor de P y el mismo valor de C. Este resultado es el resultado que se va a denominar una PC', ¿correcto? Finalmente, para poder encontrar la interferencia, vamos a hacer la resta de PC, de la tercera lámina, que es tanto palabra como color, tanto del puntaje directo, menos la PC', que nos figura de la fórmula que hicimos anteriormente. Ese valor se va a llamar el valor de interferencia. Ese es el resultado que vamos a nosotros a analizar al momento de interpretar, porque este es el que nos va a poder hacer entender cuánta interferencia, cuánta inhibición hay de este sujeto frente a los estímulos o del examinado frente a los estímulos. En la siguiente diapositiva
vamos a explicar un poco mejor, ¿no? Como yo les mencionaba, vamos a considerar acá, por ejemplo, puntaje directo y puntaje T, que es puntaje total. Puntaje directo de la primera lámina, que es la P, la lámina P, la lámina C, la lámina PC, que es la tercera lámina, y la fórmula que tenemos aquí para sacar la PC', que es P por C sobre P más C, ¿no? Que eso ya lo expliqué anteriormente. Una vez con estos resultados, nos vamos a buscar en este cuadro los baremos para poder sacar la PT, que es el puntaje total, ¿no? Por ejemplo, digamos, si en la lámina de palabra obtuvo una puntuación, por decirlo, ¿no? De 80, su baremo va a ser 36. Ese puntaje vamos a colocar en puntaje total, en PT. De igual forma, en la lámina de color. Si, por ejemplo, el examinado sacó 74, su puntaje T o su puntuación T va a ser de 46. Y así sucesivamente vamos a ir llenando estos cuadros para poder nosotros tenerle puntaje total, ¿no? Ahora, en cuanto a la interferencia, sabemos que ahí se hace la fórmula de la resta de PC, que es la tercera, que es el puntaje obtenido en la tercera lámina, que es palabra color, menos la PC', que es de la fórmula, que ya nosotros lo hemos explicado, ¿no? A ver, ¿cómo yo sabré o cómo yo voy a interpretar cuando el examinado tiene un puntaje normal, tiene un puntaje esperado, ¿no? O tiene un puntaje muy bajo de lo que uno espera? Por ejemplo, ¿no? Si la resta sale cero, significa que la persona hizo lo que realmente se esperaba, ¿no? Si la resta tanto de la PC prima con la PC, que es la interferencia, da a cero, nos damos cuenta que la persona ha hecho lo que nosotros estamos esperando, por lo tanto es normal. Si es más de cero, positivo, la persona ha hecho más de lo que nosotros esperamos que haga. Entonces también quiere decir que está en un resultado normal y mejor. Sin embargo, si el resultado es negativo, menos cero, y la persona, el examinado está mostrando que ha hecho menos de lo que nosotros estamos esperando, ¿no? Entonces hay que considerar justamente que la interferencia, que la resta de estos resultados tendría que dar valores positivos o de cero para adelante en valores positivos. Siguiente, por favor. Por ejemplo, ¿no? Yo les mencionaba en el cuadro anterior puntajes tanto directos como el puntaje T, ¿no? Y aquí nosotros en este cuadro vamos a observar cuándo me va a servir estos resultados del puntaje T para nosotros poder hacer una interpretación, ¿no? Por ejemplo, en perfiles muy bajos que tenemos, que es menores de 30, bajo, que está hasta 40, medio bajo, de 40 a 45, la media, que es de 45 a 55, medio alto hasta 60, alto hasta 70 y muy alto pasado de 70. Entonces, vamos a ver, cuando ya nosotros nos fuimos a la tabla de los baremos y hemos convertido nuestro puntaje directo en puntaje T, vamos a interpretar cada lámina, ¿no? Cada lámina. Por ejemplo, aquí en este ejemplo tenemos la lámina de palabra que tuvo un puntaje T de 45 que lo ubicamos aquí, ¿no? Aproximadamente en una categoría media-baja, ¿no? Al igual que en color, 44, que también está dentro del intervalo medio-bajo. Palabra color, que está en el límite, ¿no? 40, entre bajo y medio-bajo. Y finalmente la resistencia a la interferencia, que es 39, que está bajo, ¿correcto? Entonces, ¿cómo podemos nosotros interpretar esto? ¿No? Luego del puntaje obtenido se observa en la evaluada un perfil normal bajo en cuanto a la inhibición de la interferencia de respuestas controladas y voluntarias, demandadas por la situación. También indicamos un rendimiento en promedio bajo en los procesos tanto también de lectura o de percepción de colores, ¿no? Esto es un ejemplo que nosotros podríamos tomar en cuanto a estos resultados. Siguiente, por favor. En cuanto justamente a la interpretación, en líneas generales entendemos que los autores Cañas, Brandon, tanto en el 2006 y en el 2019, y como Buring y sus colaboradores describen a la prueba como una prueba que va a evaluar funciones ejecutivas
de control inhibitorio, atencional y flexibilidad cognitiva, como ya lo han mencionado, ¿no? Así como también el control de interferencia y la capacidad que tenemos o la capacidad que tiene el sujeto para clasificar información en su entorno y reaccionar selectivamente a esa información. Ahora, las diferentes láminas que componen van a representar posibilidades de análisis e interpretaciones diferenciales, siendo la lámina PC la que va a medir específicamente la de las funciones ejecutivas, ¿ok? O sea, la tercera lámina, que es la combinación de palabras con color. En la siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, para considerar algunos criterios para la interpretación de la prueba, sabemos que esta prueba va a evaluar el control de interferencia que ya lo mencioné, ¿no? La capacidad de clasificar la información. Sin embargo, hay diversas interpretaciones, como lo he estado explicando en el ejemplo, ¿no? Podemos ver que la lámina P, C, va a medir las funciones ejecutivas, tanto la lámina palabras y colores, ¿no? Va a inhibir respuesta automática, está un poco midiendo también la flexibilidad y el control emocional. En la lámina P y C van a ser obviamente más sensibles a la perturbación en la función nominativa del lenguaje. Aquí estamos ya hablando de que el examinado podría tener perturbación si sale un puntaje bastante bajo o menos de lo esperado, ¿no? En cuanto a la función de la dominación del lenguaje. Pero justamente para eso se tiene que considerar muchos factores que puede ser también el nivel de aprestamiento, la edad, ¿no? El nivel de entender, porque sabemos que para realizar esta prueba, el poder descifrar el color, dicen ellos que es mucho más rápido que leer la palabra, ¿no? En cuanto a relación a las áreas cerebrales, vamos a notar que el trabajo que hace nuestro cerebro o el área que trabaja nuestro cerebro para poder responder estos estímulos de estas pruebas, se activa nuestra corteza prefrontal, ¿no? La dorsolateral. Ahora, si hay alguna dificultad o si hay un puntaje menos de lo que esperamos, vamos a ver justamente que nos podría indicar un daño frontal superior medial, ¿no? O también en la corteza prefrontal, dorsolateral, ¿no? Siguiente. De paso a mi compañero, muchas gracias. Bueno, en relación a los antecedentes nacionales, se tiene en realidad varios estudios. Los más resaltantes, uno de ellos es el de Segarra Liliana, que realiza un análisis en las propiedades psicométricas del test. Esto fue realizado en una población de niños de 7 a 12 años, alrededor de una muestra de 575 entre varones y mujeres, donde halló que existe, bueno, por medio de la validez de constructo, una unidimensionalidad. Quiere decir esto que es un solo factor, el de la variable, el que explica el 70% de la variable misma, o bueno, de la variabilidad de la misma. Asimismo, realizó un análisis de consistencia interna para ya la confiabilidad, donde tuvo un alfa de Cronbach de 0.851, lo cual indica que la prueba es fiable y además que el constructo también es válido. Otro análisis psicométrico que se realizó fue el de Rosales y Calero en el 2021, ya en población adulta de 18 a 45 años. Para el análisis de validez realizó una correlación interna de la variable, donde obtuvo resultados óptimos de la misma. Para la confiabilidad, empleó el test retest con un índice de 0.774, indicando o infiriendo que sí es una herramienta fiable y también válida para su empleo. Adicional a ello, existen otras investigaciones que se han realizado a nivel nacional con respecto del test de Stroop con otro tipo de constructos como bueno, la prueba gestáltica visomotora de Bender, donde encontró que existe una correlación inversa. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras mayor sean las puntuaciones en el test de Stroop, menor serán los puntajes en el test de Bender. La interpretación que le brinda el autor es que mientras menor sean los indicadores de posible lesión a nivel neuronal,
mayor será la capacidad del evaluado a realizar esta prueba. Y eso también es corroborado ya por las investigaciones previas sobre lesiones a nivel dorsolateral y frontal en relación a la capacidad que tiene el evaluado para desempeñarse en la prueba. Asimismo, han identificado que el test de Stroop presenta una correlación positiva con la capacidad de lectoescritura, donde los niños que fueron evaluados tienen un mejor desempeño en la lectura, a diferencia de otros que tienen un menor desempeño, al igual que un menor desempeño en la prueba de Stroop. Continúa, por favor. Buenas noches. Yo voy a hablar sobre los antecedentes internacionales. Este, en el primer caso tenemos una adopción de test de colores en las funciones ejecutivas. En la importancia de la detención precoz de los déficits en las funciones ejecutivas. ¿De qué se trató hicieron una muestra control y una muestra clínica, ¿no? En la muestra de control se utilizaron 100 personas que no tenían ningún tipo de lesión, no tenían diabetes, no tenían hipotiroidismo, no tenían hipertensión, no tenían ningún tipo de lesión. El grupo clínico eran de 38 personas. Ellos sí tenían, o sea, si bien cierto, no tenían ninguna una lesión cerebral, tampoco tenían diabetes, tampoco tenían hipertensión, pero sí eran diagnosticados con el estado inicial de Alzheimer, ¿no? Entonces se emplea en este grupo control el empleo de la prueba Stroop, ¿no? Llegándose en conclusión que sí existe una diferencia entre estos grupos, ¿no? Una significativa diferencia se ha logrado encontrar. Esto lo realizó la Universidad de Portugal, ¿no? Que siendo un análisis que también se había tomado con la misma población objetivo, en España había una diferencia, ¿no? Entre estos dos grupos. Pero ¿por qué era la diferencia? Uno era por el idioma, que ellos, por ejemplo, ¿no? La palabra rojo, en castellano solamente emplean dos vocales. En cambio, en el idioma portugal se empleaban 3 vocales, ¿no? Entonces, por eso, de una u otra manera, había una diferencia. También se encontró que las diferencias se daban en estas poblaciones dependiendo, sobre todo, del nivel cultural, del nivel social también, y el grado de estudios, ¿no? Entonces, se encontró que, por ejemplo, que tampoco se encontró que había mucha diferencia entre las mujeres y los varones, ya que el día de hoy las mujeres también están realizándose profesionalmente, por eso no se encontró una diferencia significativa en la muestra, ¿no? Que se realizó. Después, la siguiente. Ya. De ahí tenemos la evaluación que se hizo con una población infantil que se realizó en un centro neuropsicológico de rehabilitación del neurodesarrollo. Esta investigación se hizo con una población de niños que sufrían del hipertiroidismo, ¿no? Se realizó la muestra desde el año de septiembre de 2009 a mayo del 2011, ¿no? En total fueron 207 niños, de los cuales ellos implementaron para tener un diagnóstico más rápido y más rápido el diagnóstico, implementaron lo que fue un software. Pero esto tuvo no fue de manera óptima los resultados, porque también se comparó con otra prueba que eran las cartas de Visconsi, que había una diferencia abismal, ¿no? O sea, 128 niños no lograron, o sea, cuando se hizo la comparación de los resultados con la prueba Stroop,
con la de Wisconsin había una diferencia abismal. ¿Por qué? ¿A qué se debía esto? Se debía que, si bien es cierto, los niños, algunos era que tenían problemas con la atención y también con la velocidad de la lectura, ¿no? Entonces fue eso que se llegó en conclusión que que no funcionó la muestra y que no era, en esta población, no era factible la adaptación que se hizo, ¿no? No dio buenos resultados. Se encontró una limitación porque, o sea, por ejemplo, en los 128 niños habían salido en las pruebas en un nivel alto, mientras que en Wisconsin habían salido más bajos. Entonces no había una correlación con en esta investigación. Entonces, decimos que pues no, a través de software no hay un buen resultado, ¿no? Eso sería la conclusión. En caso, por ejemplo, de lo que hablábamos en la prevención del estado inicial del Alzheimer, por ejemplo, sí, ¿no? Ahí sí se mostró que, por ejemplo, sí era confiable el Stroop, ¿no? Que sí tenía buenos resultados a comparación de la población infantil a través de software que no se dio el mismo resultado. Gracias. Pasamos a la siguiente. Bien, finalmente, para concluir con la exposición, se tiene que el test de Stroop es una herramienta viable para la evaluación de la capacidad de inhibición de respuestas que presentan las personas, ya sea en la niñez o adultez. Asimismo, la inhibición de respuestas puede evaluarse por evaluaciones de rendimiento eficazmente. Y aquí hay que hacer hincapié debido a que existen evaluaciones de autorreporte que también presentan esta dimensión. Sin embargo, una evaluación mucho más eficaz o más objetiva sería por medio de este tipo de pruebas de rendimiento. Finalmente, la prueba presenta adecuadas propiedades psicométricas a nivel nacional e internacional. Asimismo, ha sido validado de manera externa con otro tipo de constructos, lo cual nos da a entender que es una prueba fiable y también viable para el empleo en las evaluaciones neuropsicológicas. ¿Listo? Para culminar, entonces, vamos a tener el video, el cual va a presentarse a continuación. Bueno, la siguiente prueba es Stroop, que es utilizada para evaluar qué tan rápido usted puede leer la página A. Usted va a leer las columnas de arriba hacia abajo. Recuerde leer hasta que yo le diga pare. Usted va a constar de 45 segundos. Hablamos de 3, comenzamos la prueba. ¿Está bien? 3, 2, 1, ya. Verde, rojo, Ya, azul. continúa. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda lámina, que es de color. En esa lámina va a constar de lo mismo, pero en este caso, usted me va a nombrar el color. A la cuenta de 3 iniciamos la prueba, ¿ya? En 3, 2, 1, ya. Azul, verde, rojo. Continuamos, por favor. Ahora pasamos a la última lámina, lo cual es palabra y color. Pero en este caso, me va a nombrar el color en el que está escrita la palabra en 3, 2, 1, ya. Azul. Ya, ahí no, por favor. Esto sería todo en cuanto al test de Stroop. Muchas gracias. Una vez culminado la prueba, ahora vamos a pasar a la corrección. En lo que es la primera lámina de palabra, obtuvo un puntaje directo de 100. En lo que es color, un puntaje directo de 60. Y en lo que es palabra color, un puntaje directo de 43. Para ya el PC prima, tenemos que multiplicar 100 por 60 entre 100 más 60, lo cual nos da un total de 27,5. Y para hallar la interferencia, tenemos que restar el puntaje directo de palabra color, en este caso que es 43, menos el PC prima, lo cual nos da un resultado de 5,5, pero redondeando sería 6. En lo que es palabra, tuvo un puntaje directo de 100, lo cual su PT sería de 46. Ahora tenemos la lámina de color, tuvo un puntaje directo de 60, en este caso sería 39. Ahora, en palabra color tuvo un puntaje directo de 43 y su PT sería de 48. Ahora, en lo que respecta a la interferencia, obtuvo un puntaje de 6, lo cual nos da su PT de 56. ¿Y qué nos quiere decir estos resultados? Bueno, que la lámina de palabra presenta una atención normal bajo, y la lámina de color también presenta una atención normal bajo. En la lámina de palabra y color, el mismo modo, presenta ese nivel de normal bajo. Pero en lo que es el grado de interferencia, se ve que posee un nivel normal alto. Bueno, eso sería en lo que respecta a la corrección del test de Stroop. Muchas gracias. Bien, eso sería entonces todo con nosotros. Agradecemos su atención. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias.